Me llamo Gabriel, y nunca olvidaré lo que viví hace apenas unos meses en un bosque cerca de la casa que perteneció a mi abuelo. Cuando era niño, ese lugar siempre me había parecido enigmático. Él solía llevarnos a mis primos y a mí a explorar entre los árboles, mostrándonos viejos senderos y algunas veredas que conducían a claros hermosos. Con el paso de los años, mis padres vendieron la propiedad, y el recuerdo de aquella zona quedó en mi mente casi como un sueño agradable, una fantasía propia de la nostalgia. Sin embargo, hace poco decidí regresar como un modo de honrar a mi abuelo, y lo que encontré terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Llegué con mi camioneta poco después del mediodía. Había planeado un fin de semana de campamento en solitario, algo que me parecía emocionante. La vieja casa de mi abuelo estaba en ruinas, pero aún así me sirvió de referencia para orientarme. Nada parecía fuera de lo común al principio. Los altos árboles se mecían con ese susurro característico, y el aire, si bien un poco frío, resultaba agradable. Escuchaba a lo lejos el canto de algunos pájaros y el rumor de coyotes que a veces habitaban la zona en temporadas pasadas. Todo estaba en calma, demasiado en calma tal vez, y me atreví a internarme en el bosque sin temor. Apenas avancé unos metros, noté que el sendero principal, ese que recordaba tan bien, se perdía por completo en una maraña de maleza. Decidí sortearla con mi machete, y avancé hasta encontrar un rastro leve en el suelo que parecía indicar huellas recientes, como si alguien más hubiese estado por allí no hacía mucho. No me detuve a pensar demasiado en ello. A fin de cuentas, no podía ser el único que deseara darse un paseo por la zona. Pero conforme me internaba, sentía una vibración extraña en la atmósfera, una presión sutil que disparaba mi adrenalina. Me convencí a mí mismo de que solo era la emoción de explorar algo que amaba en mi infancia. Tras caminar cerca de una hora, encontré un pequeño claro. Recordaba que antes, mi abuelo y yo solíamos colocar allí una vieja manta para tomar un refrigerio. Decidí sentarme a recuperar energías. Comí un poco de pan, tomé agua y me dejé llevar por la tranquilidad del lugar. Pero esa calma pronto se vio interrumpida cuando escuché un crujido inesperado entre los arbustos. Al principio pensé que se trataba de un venado o algún animal inofensivo. Llamé como solía hacer cuando era niño, con un silbido suave para ver si algo respondía, pero no obtuve ruido alguno más allá de un leve temblor de ramas que se alejaba. Tal vez solo se había espantado con mi presencia. Decidí seguir mi recorrido y me aventuré bosque adentro, guiándome por el sol y por una anticuada brújula que había pertenecido a mi abuelo. Me di cuenta de que, después de un rato, me costaba encontrar puntos de referencia claros, como si el trazado de los viejos caminos se hubiese difuminado con los años. Sin embargo, confiaba en mi instinto. De pronto hallé un árbol marcado con una gran X tallada en el tronco. Era perfecta, con cortes limpios como si alguien la hubiese grabado con mucho cuidado. Revisé la corteza con curiosidad, notando que estaba reciente, aunque ni las marcas de hacha ni de cuchillo parecían coincidir con algo que yo conociera. Al volver la vista, divisé a unos 20 pasos hacia el norte otro árbol con la misma X. Mi curiosidad aumentó. ¿Quién se dedicaría a marcar árboles en medio de este bosque tan olvidado? Me aproximé al segundo tronco y descubrí que, no muy lejos de él, podía verse un rastro de pisadas hundidas en la tierra húmeda. El corazón me latió con fuerza, la confirmación de que no estaba solo en aquellos parajes. Seguí las huellas. Eran más grandes que las de una persona común y parecían rodear el tronco de un modo errático, como si esa presencia hubiera estado dando vueltas sin un propósito claro. Aún así continué. Una mezcla de inquietud y fascinación me impulsaba a seguir cada rastro, cada marca. Me sentía como un explorador en mi propia película de misterio, pero la emoción pronto dio paso a una tensión creciente que me recorrió la espalda. Tenía la nítida sensación de que alguien me observaba. Casi olía la sensación de miradas clavadas en la nuca. Traté de calmarme, argumentando que quizás eran cazadores o excursionistas que habían estado merodeando la zona. Después de todo, no había nada particularmente siniestro en marcar árboles para orientarse, ¿cierto? Sin embargo, la forma tan incisiva y perfecta de las X me hacía pensar en un patrón, en un tipo de lenguaje que ignoraba, y lo que más me extrañaba era la altura a la que estaban talladas. No a la altura de la vista, sino un poco por debajo,
como si el responsable estuviera agachado al hacerlo, o quisiera que alguien al ras del suelo pudiera encontrarlas. A medida que la tarde avanzaba, la luz del sol empezó a filtrarse con mayor oblicuidad entre las ramas. Me di cuenta de que no tenía demasiado tiempo para montar mi campamento antes de que oscureciera, así que busqué una zona llana para colocar mi pequeña tienda. Al cabo de un rato la encontré, no muy lejos de un arroyo que corría manso. Alrededor no había más que árboles y hojarasca, sin señales de caminos marcados. Aquello me tranquilizó. Alcé la tienda con cierta prisa y logré finalizarla antes de que la noche cayera por completo. Sentí una leve satisfacción por habérmelas arreglado. Pese a las incomodidades del lugar, cené algo ligero en la entrada de la tienda y, mientras me preparaba para acostarme, ese crujir de ramas regresó. Pero esta vez no fueron unos segundos sueltos. Se percibía un ir y venir, como un roce sistemático sobre la hojarasca. Algo o alguien que caminaba con lentitud a unos cuantos metros de donde yo estaba. Apagué mi linterna, contuve la respiración y me quedé escuchando, intentando identificar si eran pisadas humanas o de algún animal. El ruido se detuvo tan pronto como la linterna se apagó, y un silencio aplastante lo cubrió todo. No quise alarmarme más de lo necesario. Podía ser un ciervo merodeando, o un zorro curioso, tal vez un mapache. Desde niño sabía que la fauna local se movía sobre todo al anochecer, pero aquella presión en el ambiente continuaba, y esa intuición que te dice que algo anda mal se hacía más y más intensa. Pese a ello, logré conciliar el sueño. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada me despertó un murmullo claro, humano, procedente del lado norte de mi campamento. Sonaba ahogado, como si viniera detrás de un arbusto. Me incorporé despacio, abriendo la cremallera de la tienda en total oscuridad. Con la linterna apagada, me arrastré un poco sobre la hierba mirando en dirección al ruido. De pronto, el murmullo cesó y se encendió en cambio un pequeño destello. Una luz muy tenue que aparecía y desaparecía entre los árboles, casi como un farol débil balanceándose de un lado a otro. Hubiera jurado que alguien estaba allí, sosteniendo un objeto luminoso. No me atrevía a levantarme. Tenía miedo de que, si fuera una persona peligrosa, notara mi presencia e hiciera algo contra mí. La luz se movió en un arco amplio y se internó más en la foresta. Me quedé temblando varios minutos, esperando escuchar otro ruido. Nada. Silencio total. Me sentí completamente indefenso, tirado en el suelo con el corazón a punto de estallar. Intenté convencerme de que se trataba de algún campista despistado o un cazador que usaba una vieja linterna, aunque esa voz, o ese murmullo, no se parecía a ningún idioma que reconociera. Podía haberme engañado el oído. Al cabo de un rato regresé a la tienda sin poder dormir, torturado por la incertidumbre. El resto de la noche pasó entre sobresaltos y nervios. Cuando por fin llegó la mañana, salí a revisar el perímetro. Nada extraño, ningún rastro nuevo. El suelo parecía intacto, como si nadie lo hubiese pisado. Quería largarme de allí, pero también me costaba aceptar que tal vez todo estaba en mi cabeza. Después de meditarlo, resolví quedarme a explorar un poco más. No me perdonaría marcharme sin la satisfacción de desentrañar el misterio. Guardé algo de comida en mi mochila. Tomé un bastón de caminata en caso de que necesitara defenderme y emprendí rumbo hacia la zona donde había visto aquel destello nocturno. Me costó orientarme, pero tras un par de horas de adentrarme en la vegetación, me encontré con algo aún más extraño. En un claro vi una cabaña improvisada, hecha con tablones mal cortados y atados con cuerdas viejas. A juzgar por el estado no era algo reciente, pero a su alrededor, clavado en el suelo, descubrí un cartel de madera con varias marcas. No eran letras que pudiera identificar, sino un conjunto de símbolos rústicos. Parecían círculos y cruces intercaladas. La sola visión de esos signos me puso la piel de gallina. Encontré la puerta de la cabaña cerrada con un candado oxidado, y me quedé parado un buen rato decidiendo si debía entrar. Al final me atreví a rodearla y así descubrí una ventana trasera, cubierta con una tela raída. Pude apartarla y echar un vistazo al interior. Olía a podredumbre. Entre la penumbra, distinguí algo similar a un altar, con huesos pequeños dispuestos en forma de estrella, y un jarrón repleto de lo que parecían velas derretidas. Una corriente helada me recorrió la espalda. Todo esto trascendía ya mi entendimiento. El miedo se convirtió en urgencia.
Volví sobre mis pasos, corriendo a tal velocidad que ni siquiera me importó hacer ruido. Quería volver al campamento, recoger mis cosas e irme de allí, pero mientras huía, me percaté de que no encontraba las huellas que había dejado ni los árboles que empleé como referencia momentos antes. En su lugar, surgían nuevas marcas, nuevas X talladas en troncos que parecía brotar de la nada. Empecé a sentir el corazón saliéndose de mi pecho. Grité pidiendo ayuda, con la absurda esperanza de hallar a alguien, cualquier persona que pudiera sacarme de allí. Solo obtuve el eco de mi propia voz. Tras unos interminables minutos corriendo, llegué por fin a mi campamento, o mejor dicho, a lo que quedaba de él. La tienda estaba volcada, la tela rasgada en varios puntos. Mis utensilios y mi mochila seguían esparcidos por el suelo, pero alguien había revuelto todo. Parecía como si hubieran buscado algo en particular. Mi mente se debatía en la confusión. No sabía qué imaginar, pero no me quedaban energías para valorar con calma. Fui recogiendo lo que pude: el saco de dormir, mi billetera y algo de comida destrozada. La lona de la tienda estaba irrecuperable. Lo que más me importó encontrar fue la brújula, todavía funcional, tirada a un costado. Me la guardé en el bolsillo. Entonces un sonido me hizo dar un brinco. Algo crujió justo detrás de mi hombro. Agarré mi cuchillo. Me giré y no vi nada, tan solo la impresión fugaz de una sombra escurriéndose entre los troncos. En ese momento estallé en pánico. Estaba convencido de que fuera quien fuese, me acechaba con fines poco amistosos. Emprendí una carrera desesperada, siguiendo un rumbo que creía llevaría a la vieja propiedad de mi abuelo, o al menos a la carretera principal. Corrí y corrí, a veces tropezando con ramas, arañándome los brazos con arbustos espinosos. El sol ya estaba alto y calculaba que el mediodía rondaba otra vez, pero el bosque se sentía imposible de atravesar, como si se extendiera mucho más de lo que recordaba. Mi respiración se volvió jadeante. Obligado a bajar el ritmo, me detuve un segundo contra un árbol para recuperar el aliento. Fue ahí cuando lo noté. Un olor atroz, pestilente, como si algo estuviera podrido cerca de mí. Revisé el suelo, moví el pie y di un grito al ver una osamenta. Eran restos de un animal grande, posiblemente un ciervo, pero los huesos estaban dispuestos en un patrón enfermizo, rodeados de marcas en la tierra. Retrocedí horrorizado. Esa escena no podía ser casualidad. Volví a correr, sostenido únicamente por la necesidad de huir. Me convencí de que si conseguía mantener un rumbo recto, tarde o temprano llegaría a las lindes del bosque. Sentía que el aire caliente se densificaba en mis pulmones, que mis piernas flaqueaban. Por fin creí divisar a lo lejos un claro, tal vez el mismo donde había empezado mi caminata, pero en ese instante escuché un silbido, un gemido lastimero, y me detuve en seco. Lo que fuera esa presencia, ya no se ocultaba. Empezó a emanar una suerte de lamento grave. El sonido subía y bajaba de intensidad, rebotando entre los troncos. Me tapé los oídos y apreté los dientes, porque aquella frecuencia me volvía loco. En un arrebato, opuse toda mi voluntad al pánico y reanudé la carrera sin volver la vista atrás. Llegué al claro absolutamente desorientado. Mi camisa estaba empapada de sudor. No reconocí los árboles ni la circunferencia del terreno, solo un espacio vacío, lleno de hojas secas. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Entonces, al fin, vi un brillo extraño. El techo oxidado de la casa de mi abuelo asomaba entre las ramas. Grité de alivio y me lancé en esa dirección, con lágrimas en los ojos. Corrí hasta ella sin pensar en nada más. Cuando crucé los restos de la vieja cerca, me derrumbé, exhausto, sobre el polvoriento porche de madera. No sé cuánto tiempo estuve allí, intentando normalizar mi respiración. Me recosté contra la fachada mugrienta. La cabeza me palpitaba y apenas podía mantener los ojos abiertos, pero la desesperación era más fuerte que el cansancio. Me levanté y miré a mi alrededor buscando mi camioneta. Allí estaba, milagrosamente intacta en el espacio donde la había dejado el día anterior. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas y me subí de un salto. El motor tardó unos segundos eternos en arrancar, y en ese intervalo me pareció sentir que algo se acercaba desde la línea de árboles, respirando con un siseo gutural. Hundí el pie en el acelerador y salí de allí levantando polvo. Nunca había conducido tan rápido por un camino de terracería. No paré hasta que llegué a la carretera principal, casi media hora después, con el corazón aún en la garganta.
Aparqué en la primera gasolinera que encontré y me encerré un buen rato tratando de tranquilizarme. Cuando recobré un poco la compostura, bajé del vehículo y miré el bosque a la distancia. Una parte de mí quería explicaciones. Quería volver con refuerzos, con gente que comprobase que mi mente no había inventado todo. Pero el puro recuerdo de la cabaña, de las líneas talladas, de los huesos dispuestos y de esos lamentos me arrugó el estómago. Sabía que no me quedaban agallas para volver. Preferí marcharme lejos, intentando dejar detrás todos aquellos sucesos. Ahora, a veces me despierto en medio de la noche con el cuerpo empapado en sudor, con la idea de que escucho esos murmullos. No he hablado con nadie de lo que ocurrió. A ratos me cuestiono si quizá deliré, si el cansancio y el mal clima fueron la causa de mis alucinaciones. Pero luego recuerdo que la tienda estaba rasgada, que la puerta de la vieja casa estaba tal como la dejé, y que aún conservo aquel olor a podredumbre impregnado en mi memoria. Nadie podría convencerme de que fue un simple ardid de mi cerebro. Aunque quisiera denunciarlo, no sabría ni por dónde empezar. ¿A quién llamas? ¿Qué dices? Escuché algo en la noche. Vi una cabaña con huesos de no sé qué. Alguien marcó árboles con cruces en medio del bosque. Me tomarían por loco. Pero la verdad es que no hay día en que no piense en ese lugar. A veces tengo la duda de si mis abuelos habrán sabido de algo oscuro allí. Quizás sus silencios y advertencias de la infancia significaban más de lo que creía entonces. Aún así, sé que no volveré jamás, porque hay presencias que prefieren las sombras del bosque y no aceptan intrusos. Y si en algo no me equivoco, es en que esa presencia me estuvo siguiendo, esperando el momento en que pudiera atraparme. Ese bosque ya se convirtió en un sitio maldito para mí, un escenario de fenómenos que trascienden mi capacidad de comprensión. Ahora prefiero vivir mi día a día sin tentar a la suerte, sin buscar más pistas. Lo que sea que habita en aquellos árboles puede quedarse con su rincón remoto y silencioso, devorando la cordura de quien se atreva a adentrarse demasiado. Yo tuve la fortuna de escapar a tiempo, y con cada amanecer, agradezco seguir con vida lejos de ese laberinto de ramas que jamás volveré a pisar. Comencé este relato en un día que parecía cualquier otro, con el aire cargado de esa humedad habitual que antecede a una tormenta de verano. Desde hacía tiempo me había acostumbrado a vivir en la ciudad, rodeado de edificios y concreto, recordando apenas los días de mi infancia en el campo. Por eso, cuando mi mejor amigo sugirió que fuéramos a visitar el bosque donde crecí, estuve dispuesto a aceptarlo de inmediato. Mi vida se había vuelto tan monótona que la idea de respirar aire fresco y acampar bajo las estrellas parecía irresistible. Mis padres vendieron nuestra antigua casa hacía muchos años, así que el plan era quedarnos un par de noches en tiendas de campaña, explorar el sendero y después regresar con historias que contar. No imaginé al preparar la mochila que acabaría compartiendo lo que quizás sea la vivencia más siniestra de mi existencia. El primer tramo del viaje fue agradable. Nos acompañaban 2 amigos más, sumando un grupo de 4. Íbamos conversando sin parar acerca de películas, planes a futuro. Incluso recordamos travesuras que hicimos en la adolescencia. Por la ventanilla de la camioneta se veía la carretera poco transitada que serpenteaba por colinas suaves. Al fondo, las siluetas de las montañas anunciaban la presencia de un bosque que siempre definí como un lugar lleno de vida salvaje y secretos ocultos. Mientras más nos acercábamos, un hormigueo me recorría la espalda. Recordé algunas historias de la región, anécdotas de extraños avistamientos que escuché de niño, pero no sentía temor todavía, solo una curiosidad encendida por ver qué quedaba de aquel lugar después de tantos años. Instalamos las tiendas en un claro, no muy alejado de la vieja cabaña, que en algún tiempo perteneció a un vecino de mis padres. Desde lejos se alcanzaba a ver su techo derrumbado y las paredes cubiertas de musgo. El sol estaba en su punto más intenso, así que decidimos dejar la exploración para cuando bajara un poco el calor. Nos acomodamos al pie de un roble gigantesco. Sacamos unas botellas de agua y charlamos. Al cabo de un rato, como desde la nada, escuché algo que me estremeció en lo profundo. Un ruido seco, parecido a una rama que cruje, pero con una intensidad que jamás había oído. Miré a mis amigos para ver si ellos también lo notaban. Uno de ellos se encogió de hombros.
Debe haber sido un tronco cayéndose en la maleza, comentó, pero ese crujido me taladró la cabeza con una insistencia extraña, como si su eco hubiera recorrido todo el bosque. Esa fue la primera señal. Sin embargo, decidimos ignorarla y mantenernos animados. Sobre las 5 de la tarde, cuando el sol empezó a descender, tomamos linternas y emprendimos camino hacia la antigua cabaña medio derruida. No me esperaba un cambio tan brusco en la atmósfera. Mientras avanzábamos, la luz comenzaba a jugar con las sombras de las copas de los árboles, y de pronto se hizo más difícil orientarse. Mis compañeros que iban delante empezaron a bromear para relajar el ambiente. Yo mantenía los ojos bien abiertos, intentando reconocer los senderos que una vez supe de memoria, aunque el paso de los años y el crecimiento de la vegetación habían borrado casi todos los puntos de referencia. Al llegar a la cabaña derruida, no tardamos en inspeccionar los restos. Lo primero que noté fue la puerta desvencijada, colgando de un solo gozne. Entramos con cuidado. Olía a tierra húmeda y algo más. Un aroma rancio, como si algo se hubiera podrido en el interior. La cocina estaba a medio colapsar, y las paredes se veían marcadas por manchas oscuras que podrían ser humedad o quizá moho de muchos inviernos. Uno de mis amigos, el más bromista, soltó una carcajada y tomó un viejo trapo del suelo, agitándolo en alto como si fuera un trofeo. De alguna manera eso nos relajó y nos dimos tiempo de curiosear por allí. Encontramos un par de cuadernos desintegrados por la humedad, latas vacías y un tenedor retorcido sobre la encimera. Todo parecía inofensivo hasta que, de improviso, se escuchó algo detrás de la casa. Un movimiento tan pesado que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Salimos corriendo, iluminando con las linternas el exterior, pero no había nada. El sol ya se había ocultado en el horizonte, y la penumbra se espesaba rápidamente entre los árboles. Intercambiamos miradas confusas. Uno sugirió que podría ser un animal grande, tal vez un ciervo. Otro mencionó la posibilidad de que fueran jabalíes, habituales en la zona. Sin embargo, algo en el ambiente no cuadraba. Aquello se sentía demasiado denso, casi como si el bosque mismo contuviera la respiración, expectante. Decidimos que lo mejor era regresar al claro donde instalamos las tiendas. Avanzamos en fila, asegurándonos de no separarnos demasiado. Sentía latir el corazón con cada paso, pues cada rama rota bajo nuestros pies parecía multiplicar los sonidos alrededor. Un ave nocturna graznó a lo lejos, y en circunstancias normales me hubiera sido reconfortante, pero en ese momento solo acentuó el silencio general que nos sometía. Por un instante sentí la necesidad de voltear, como si algo o alguien nos siguiera de cerca. Cuando lo hice, logré ver una forma oscura que se escabullía entre la maleza, pero fue algo tan fugaz que dudé de mi propia vista. Aún así, no le dije nada a los demás para no sembrar pánico. Llegamos al campamento un poco agitados, pero aparentamos tranquilidad. Encendimos una pequeña hoguera para ahuyentar el frío que empezaba a colarse, y acercamos las sillas plegables al fuego. La noche se puso cerrada, sin rastro de luna. Fue ahí cuando se nos ocurrió contar historias de miedo, quizá por simple tradición, o por la adrenalina que corría por nuestras venas. Cada uno recordó alguna anécdota espeluznante, y el ambiente se cargó de un magnetismo que hacía que hasta el crujido más leve de la hoguera nos pusiera nerviosos. Cerca de la medianoche, nos metimos a las tiendas con la intención de dormir. El cansancio del viaje y de las primeras caminatas al menos prometía darnos un buen descanso. Sin embargo, mientras cerraba la cremallera de mi saco de dormir, un grito interrumpió el silencio. Nadie más pareció escucharlo al principio. Tardé unos segundos en reaccionar. Era un chillido agudo, prolongado, que sonaba como si proviniera de un animal herido. Quise ignorarlo. Me puse los auriculares para tratar de relajarme, pero justo cuando mis ojos parecían rendirse al sueño, el grito se repitió. Esta vez, sentí como los otros también lo habían oído porque noté el movimiento dentro de las otras tiendas. Abrimos con cuidado y nos reunimos en el espacio común, sin decir palabra. El pánico estaba presente en cada respiración. Caminamos a tientas unos metros fuera del claro para ver si podíamos localizar el origen de aquel sonido. Iluminamos los alrededores con las linternas sin encontrar nada extraño. Fue entonces cuando uno de mis amigos, el que llevaba la linterna más potente, se detuvo en seco y apuntó con un dedo tembloroso hacia un punto a la altura de los árboles. Al enfocar la luz,
Vimos algo que nos congeló la sangre. Dos ojos que brillaban con un extraño matiz blanquecino, mucho más altos de lo que cualquier animal del bosque podría alcanzar encaramado en una rama. Aquella mirada se mantuvo fija en nosotros varios segundos, antes de desvanecerse con rapidez entre las copas. Retumbó en mi mente la antigua leyenda que escuché siendo niño, algo sobre espíritus errantes que vagaban por esas tierras. Sin embargo, preferimos convencernos de que sería un búho o una lechuza y volvimos al campamento, aturdidos. El resto de la noche se convirtió en una tortura auditiva. Hubo crujidos alrededor de nuestras tiendas, pasos moviéndose de un lado a otro. A ratos, parecía que algo rozaba el exterior de la lona, porque la tela se agitaba y crujía como si la empujaran. Estuve a punto de abrir mi tienda un par de veces, armado solo con una linterna, pero el terror de enfrentar lo que fuera que hubiese ahí afuera me paralizaba. Sentí que el tiempo se estiraba, como si las horas no avanzaran. En mi cabeza resonaban las historias que mis padres me contaban de niño sobre almas atrapadas en el bosque. Aquello ya no me parecía una simple anécdota de fogata. Había algo real, tangible que se acercaba. Me costó mucho conciliar el sueño, y cuando abrí los ojos al siguiente día, el sol ya estaba bastante alto. Al salir de la tienda, encontré a mis amigos reunidos. Dos de ellos examinaban unas huellas que se veían cerca de la fogata. Eran desordenadas, profundas, claramente no pertenecían a un ciervo ni a un jabalí. Parecían marcadas por un pie descalzo, aunque mucho más grande de lo normal, como si alguien se hubiera paseado por ahí con furia. Por un segundo sentí la urgencia de recoger nuestras cosas e irnos sin mirar atrás, pero el orgullo nos hizo quedarnos. Al fin y al cabo, ¿acaso no habíamos venido buscando un poco de aventura? Decidimos cambiar de enfoque. Tras un desayuno ligero, tomamos la determinación de explorar un área diferente del bosque, una que quedaba más hacia el este, con la esperanza de evitar lo que fuera que hubiera rondado nuestras tiendas. Caminamos un par de horas, atravesamos un arroyo pedregoso, subimos una colina cubierta de densa vegetación y llegamos a una especie de pantano pequeño, donde el paisaje se tornaba pantanoso y el aire se cargaba de un olor malsano. Allí, mis amigos y yo vimos algo que todavía me quita el aliento al recordarlo. Un montón de ramas trenzadas, dispuestas en forma de un círculo irregular, casi como un nido gigantesco. Al acercarnos notamos huesos pequeños esparcidos, probablemente de animales, aunque no reconocimos su procedencia exacta. El ambiente se sentía muy pesado, como si el lugar estuviera impregnado de energía hostil. Eso marcó el punto máximo del horror. De repente escuchamos un chapoteo atrás de nosotros y el crujir de ramas. Alguien corría o se desplazaba con velocidad, esquivando árboles. Miré hacia la espesura, intentando ubicar la fuente del ruido, y entonces lo vimos, o al menos vimos una parte, una silueta negra, retorcida que se movía con movimientos antinaturales entre los troncos. Sus extremidades no parecían humanas, aunque tenía forma bípeda. Mis amigos se quedaron sin habla, y en un instinto compartido echamos a correr sin saber hacia dónde. Saltamos troncos, sorteamos barro y el corazón nos latía con tanta fuerza que parecía estallar en cualquier momento. Ese ente o criatura nos siguió de cerca lanzando unos gemidos guturales que helaban la sangre. Me caí un par de veces, rasgándome la ropa y golpeándome las rodillas, pero el terror me dio fuerzas para ponerme de pie y seguir. Nos dispersamos un poco mientras huíamos, lo que complicó la situación. Sentí su presencia a mi espalda, sus pisadas chapoteando en el lodo y al mismo tiempo oía a mis amigos gritar por ayuda. Tropecé de nuevo, y en ese segundo de total vulnerabilidad pensé que era el fin. Al voltear el rostro, únicamente alcancé a entrever un par de ojos brillantes en la penumbra y unas manos que parecían muy delgadas, con dedos largos. Pero por fortuna, la cosa se desvió. Corriendo ahora hacia la orilla del pantano, su gruñido se perdió entre el follaje y yo seguí corriendo a ciegas, guiado solo por la idea de sobrevivir. Reencontré a mis amigos en el claro donde habíamos instalado el campamento. Cuando llegué jadeando, ellos ya empezaban a desmontar las tiendas, lanzando las cosas sobre la camioneta con una prisa desenfrenada. No hubo reproches ni cuestionamientos. Todos sabíamos que debíamos irnos. Apenas se escuchaban nuestras voces,
porque el miedo era tan abrumador que discutíamos casi en susurros apresurados. Subimos a la camioneta dejando atrás parte de la leña y algunos utensilios. No importaba nada más que largarnos de allí al instante. En el camino de regreso apenas hablamos. Yo conducía y podía sentir mis manos temblar en el volante. Una parte de mí dudaba de lo vivido, intentando hallar una explicación lógica. Pudimos cruzarnos con un oso, un ciervo enloquecido o algún vagabundo que se escabullía por el bosque. Pero entonces recordaba aquellos ojos, aquel cuerpo retorcido y la velocidad de sus movimientos, y supe que nada de lo convencional encajaba. Mientras avanzábamos, cada curva en la carretera se me antojaba un lugar idóneo para que esa cosa diera el salto final si había decidido perseguirnos más allá de los árboles. Por suerte, nadie nos siguió. Ahora que han pasado los días y trato de poner en palabras lo que experimenté, siento que describo una pesadilla. Sin embargo, todavía conservo en mi mente esos detalles imposibles de borrar. Las pisadas en el campamento, el chillido en mitad de la noche, la silueta imposible que nos acechó. Hablé con mis padres al llegar a la ciudad y les conté a medias lo ocurrido. Lo primero que hicieron fue rogarme que no volviera jamás a ese bosque, confirmando mis dudas de que esa región siempre estuvo rodeada de historias que mi familia prefirió callar para protegerme. He tenido pesadillas repetidas. Me despierto en mitad de la noche sintiendo que algo me observa desde la ventana. No hay día en que no recuerde el barro resbalando bajo mis pies, el gruñido vibrando entre los troncos y la certeza de que algo se movía en la oscuridad, proveído de una voluntad retorcida. No sé con exactitud lo que encontramos o lo que nos encontró, si es un ente que nació en las leyendas del lugar o un espíritu atormentado reclamando su territorio. Solo sé que el bosque no es para nosotros, que hay ecos antiguos que preferirían que los seres humanos no interrumpiéramos su silencio ni su dominio. Tampoco hemos conversado mucho entre nosotros. Parece que cada uno intenta procesar el miedo a su manera. Supongo que, si alguien me pidiera balancear lo positivo y lo negativo de esta experiencia, respondería que salimos con vida, y eso ya es razón para sentirme agradecido. Sin embargo, parte de mí quedó atrapada allá, en la humedad de la maleza, en las sombras que murmuran entre los helechos. Si algún día alguien decide volver, lo único que puedo aconsejarle es que se detenga. Hay cosas en este mundo que parecen inofensivas y guardan un núcleo oscuro que jamás querríamos despertar. No sé si volveré a pisar ese lugar. De momento, la sola idea me resulta insoportable. Y con todo, hay una pequeña parte de mí que se queda con mil dudas. ¿Qué ocurriría si encontrara las agallas de regresar y enfrentar esas presencias? ¿Existen respuestas que valgan la pena tanto riesgo? Tal vez no. En mi caso, prefiero no abrir más puertas a ese tipo de secretos. Todavía siento la piel erizarse al pensar en el crujir de las ramas, en la luna que no se atrevía a iluminar el camino, y en esa criatura, esa cosa que nos perseguía jadeante, haciéndonos huir como presas indefensas. Sigo dudando de si fue real, pero solo necesito mirar mis rodillas llenas de cicatrices y mi ropa rasgada para recordar que aquel bosque guarda horrores que nadie debería conocer. Y aunque nadie más quiera creerlo, yo sé que esa noche algo me miró directamente a los ojos y se llevó de mí un pedazo de cordura que tal vez jamás vuelva a recuperar. Me llamo Elías. Tenía 18 años cuando decidí emprender mi última gran aventura antes de ingresar a la universidad. Mi objetivo era cruzar a pie un bosque remoto que se extendía al sur de mi municipio. Siempre me habían fascinado esas historias que circulaban acerca de árboles antiguos y claros que, supuestamente, guardaban secretos inimaginables. Mi abuelo me había hablado de rutas hechas por cazadores viejos, de arroyos subterráneos y de senderos cubiertos por musgo que nadie visitaba desde hacía décadas. Cuando fui niño, él me prometía llevarme algún día, pero falleció antes de poder hacerlo, así que yo quería honrarlo, caminar por donde él caminó, encontrar ciertas marcas que dejó en unos troncos y, de paso, quizá, reconciliarme con su ausencia. Conseguí un mapa incompleto. Varios de mis conocidos sugerían que lo copiara y planificara mejor la travesía, pero la emoción me pudo. Como era pleno verano, tomé una carpa pequeña,
un par de mantas, un pote de repelente contra insectos, comida para unos días, y partí con el corazón latiéndome en la garganta. Atravesar solo ese bosque no era tan simple. Se sabía que sus mismas veredas se enmarañaban en caminos confusos y pantanos improvisados. Sin embargo, lo enigmático de aquellas historias temibles y el apego que sentía por el recuerdo de mi abuelo me impulsaron sin pensarlo más. Llegué al borde del bosque una mañana sin nubes. Los primeros metros estaban cubiertos de plantas silvestres. Entre la maleza, los insectos parecían darme la bienvenida con un coro estridente. Sentía gusto por las aventuras, y mi espíritu joven me hacía creer que nada malo podía ocurrir mientras las cigarras cantaran. El aire era tan fresco que respirarlo me daba una calma extraña, calma que duró, por supuesto, menos de lo que imaginaba. Avancé con prudencia durante las primeras horas, siguiendo trochas que se bifurcaban cada tanto. El mapa que llevaba, dibujado con líneas rojas y puntos señalando posibles pozos de agua, resultó menos útil de lo esperado. Los senderos estaban borrados en el terreno real o embarrados por la humedad. Aún así, cada vez que me bloqueaba, encontraba algún indicio que me hacía seguir. Una huella de bota vieja, un rasguño en el tronco que me recordaba las historias de mi abuelo. Me sentía guiado por algo que no lograba explicar. Después de un mediodía caluroso, me topé con un claro improvisado, un espacio de tierra duro en el que pude sentarme a comer algo ligero. Aún no veía nada fuera de lo normal, salvo el exagerado silencio. Dentro del bosque, el canto de los pájaros era intermitente y los zumbidos de insectos se notaban desplazados por un mutismo denso. Me decía a mí mismo que tal vez era la hora y estaban escondidos. Sin embargo, mi pecho empezó a sentir un ligero cosquilleo de inquietud, un presagio de que algo se avecinaba. Avancé más allá de aquel claro, buscando indicios de un camino mayor que me condujera al corazón del bosque. Ahí fue cuando noté algo en la tierra. Círculos pequeños, como huellas de pies descalzos, rodeados de marcas inconstantes, como si alguien hubiera arrastrado un palo. Al verlas, mi corazón pegó un brinco, porque los contornos eran más delgados que los de los osos y, por supuesto, no correspondían a aves o ciervos. Me arrodillé para ver mejor. Parecían dedos con uñas largas, quizá un animal con deformidades. Me sacudí la cabeza para no pensar en disparates y seguí mi camino. De pronto, una brisa helada atravesó los árboles. Me giré y miré a mi alrededor. Toda la copa boscosa crujía como si el viento no llegara de ninguna parte y al mismo tiempo viniera de todas. Sentí los vellos de la nuca erizarse. Aún era de día, así que me convencí de que no había motivo real para alarmarme. Continué caminando sobre un terreno que se iba tornando cada vez más inclinado. Encontré una especie de ladera rocosa cubierta por una maraña de raíces y helechos. Mi abuelo había mencionado algo parecido, describiéndolo como la Cuesta de las Pezuñas, un sitio que, según la leyenda, había sido escenario de apariciones raras. Yo, obstinadamente, me reí para mis adentros de esas supersticiones, mientras el sol empezaba a descender. Decidí que era mejor levantar el campamento antes de que llegara la oscuridad y me instalé ahí mismo, contra la ladera. La noche cayó sin ruido, como si una mano gigante cubriera el cielo. Mientras me acomodaba, escuché crujidos a mi alrededor. Algunas ramas partían en la distancia, suavemente. Con la linterna en mano, proyectaba la luz, esperando ver alguna criatura, pero no localicé nada concreto. El cansancio del día me golpeó y, tras forzarme a comer algo, me metí en la carpa. Afuera, el viento giraba con un murmullo extraño, como si se tratase de voces lejanísimas. Aún así, las pocas fuerzas que me quedaban se disiparon y, finalmente, la somnolencia me venció. Me desperté cerca de las 2 de la madrugada con un sobresalto. Algo había tocado la lona de mi tienda, con una presión ligera que bastó para sacarme del sueño. Inmovilizado por la sorpresa, me quedé escuchando la respiración de mi propio pecho. Tenía la mano sobre la linterna, sin atreverme a encenderla. ¿Qué clase de animal curioso era ese?
Luego sentí esa presión moverse recorriendo la carpa de forma circular, como si alguien pasara una mano a su alrededor. Encendí la linterna y apunté directamente al lugar donde se marcaba la tela. No vi nada. Solo noté la sombra de un bulto que se escabullía hacia un lado. Apenas abrí el cierre de la tienda para mirar afuera, inundé de luz el espacio y me quedé sorprendido. No había ni un arbusto cerca que pudiera moverse con el viento, ni presencia de un ciervo, mapache o cualquier otro animal que se alejara corriendo. Nada. Solo el bosque quieto, intimidante bajo la luna. Traté de volver a dormir, fingiendo que era una rama suelta, que todo tenía explicación. Aún así, los minutos se volvieron eternos y me quedé alerta toda la noche, mirando el techo de la carpa, mientras sentía escalofríos que iban y venían. Logré al fin un sueño inquieto poco antes del amanecer. Al día siguiente decidí empacar todo con rapidez y subir a la parte alta de la ladera. Hacía un día soleado, sin nubes, pero de pronto me invadió la duda. Si esto se estaba volviendo más espeluznante, ¿no era mejor dar marcha atrás? Sin embargo, pensé que todo quizás se reducía a un animal pequeño, ruidoso, que me había asustado de noche. Seguí avanzando con la obstinación de quien se niega a echarse atrás. Cerca del mediodía, tras vencer la inclinación, me topé con un paisaje de cuento, una meseta llena de flores silvestres y un riachuelo de corriente suave. El agua cristalina corría con un murmullo constante, saludándome. Me invitó a relajarme por un rato, a pensar que todo aquello no era sino una aventura más. Hasta llegué a olvidarme del incidente de la noche hasta que, en un descuido, encontré un montón de rocas dispuestas en un orden tan peculiar que me sacó el aliento. Alguien, en algún momento, había armado extraños tótems de piedra, cada uno coronado por lo que parecían restos de ramas calcinadas. No era algo que uno ve todos los días, definitivamente. Me acerqué con cautela para inspeccionar uno de esos montículos. Las piedras estaban limadas y clavadas en la tierra, como si hubieran arrancado raíces para colocarlas cuidadosamente. Sentí entonces un pinchazo de escalofrío. Alguien, hace mucho o hace poco, había decidido que este sitio merecía esa especie de altar. No me quedé más tiempo del necesario. La curiosidad me impulsó a salir de allí y proseguir mi marcha. Mientras me alejaba, noté con aprensión que el bosque se cerraba con más densidad de follaje, al punto de que la luz del sol casi no atravesaba. Siguiendo mi mapa improvisado, hallé lo que parecía ser un antiguo camino de cacería. A cada paso sentía que la vegetación se tragaba el sendero, como si el bosque lo quisiera borrar de la memoria. El ambiente se volvió húmedo, asfixiante. Mi abuelo aseguraba que en ese sector la temperatura bajaba sin razón. Y era cierto. Debía llevar la chamarra atada a la cintura, lista por si el frío se hacía insoportable. En un momento sentí pasos detrás de mí. Me detuve en seco, volví la cabeza. Ni un alma, solo ese silencio que perfora los oídos. Reanudé la caminata, convencido de que mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero la misma sensación se repitió varias veces a lo largo de una hora. Cada vez que frenaba, con el corazón latiéndome a mil, no veía absolutamente nada. Empezaba a cansarme esa atmósfera de tensión permanente. A eso de la tarde, creí divisar un tronco tallado con marcas antiguas, flechas y símbolos. Me acerqué para ver si encontraba la inicial de mi abuelo, o algo que él hubiera dejado como señal de sus viejas andanzas. Con el sol ocultándose, la claridad era escasa, pero llegué a ver huellas en el suelo húmedo. Este detalle me alegró. Alguien había pasado por aquí antes que yo, quizá hacía 2 o 3 días. Era reconfortante pensar que no estaba solo en la inmensidad. Seguí esas huellas durante un par de minutos hasta que, sin previo aviso, se fusionaron con otras y se convirtieron en un rastro extraño, como si varias personas caminando juntas se hubiesen detenido de golpe y comenzado a retroceder con prisa. El barro mostraba arañazos, surcos profundos, gotas que podrían ser de fluidos animales o humanos. Me estremecí y decidí no seguir con ese juego. Estaba claro que algo muy raro había sucedido. Me di la vuelta para buscar un lugar seguro donde pasar la noche. Encontré un claro pequeño con un par de robles. Armé mi campamento, encendí una pequeña fogata y me senté a comer.
La noche volvió a caer sigilosa, pero con un ambiente más pesado que el anterior. Las ramas se mecían, y el sonido del viento se transformaba en un gemido prolongado, mezclándose con la leña crepitante en mi fogata. Absorto me quedé mirando el fuego hasta que noté que la noche se volvía más y más profunda. Indeciso, apagué la fogata antes de dormir. Algo me decía que la luz atraería atenciones indeseadas. Alguien o algo estaba rondando, podía presentirlo. Me acosté sobre mi manta, dentro de la carpa, abrazando mi linterna con fuerza. Estaba agotado, pero mantener los ojos cerrados se sentía arriesgado. Combatí el sueño todo lo que pude, hasta que en algún punto sucumbí. Esta vez me desperté sin un ruido evidente. Me invadió la certeza de que había abierto los ojos por alguna razón concreta. Miré la hora en mi reloj, 3:11 de la madrugada. Un escalofrío, una ráfaga gélida colándose por debajo de la carpa. Entonces lo sentí. Había una respiración afuera, tenue pero inconfundible. Se escuchaba como un susurro, algo que quizá intentaba hablar. No supe si se trataba de un hombre o una bestia. Un murmullo aspiraba y exhalaba, cercano a los pliegues de la lona. Sin emitir sonido, deslicé mi mano hacia el cuchillo que llevaba por precaución. Mordí mis labios para no soltar un chillido de pura tensión. La respiración continuaba, se entrecortaba y luego volvía, como si fuera una risa susurrante, ahogada. Un escalofrío me recorrió las piernas. Tomé valentía y, en un movimiento brusco, encendí la linterna y apunté hacia la parte baja de la tienda, abriendo un poco el cierre para mirar. Lo que vi apenas por un instante hizo que se me congelara el corazón. Una figura agachada, deforme, con la espalda arqueada y la cabeza inclinada. Llevaba algo en las manos, algo que no alcancé a distinguir, y sus ojos, brillando con un reflejo extraño, me contemplaron junto con una mueca de desesperación o furia. Retrocedí, tropecé con la bolsa de dormir y me golpeé la espalda. Mientras me enderezaba con la respiración cortada, la figura dio un paso atrás. Me atreví a salir de la tienda, dispuesto a encarar lo que fuera. Salí iluminando con la linterna y sentí un golpe de viento helado en la cara. No había nadie, ni siquiera el mínimo rastro de pisadas en la hierba. Algo dentro de mí se rompió. Sin lógica empecé a temblar. Recogí mis cosas de la carpa con torpeza, decidido a salir de ese bosque antes del amanecer. Me importaba poco no haber cumplido mi recorrido. Mejor volver con vida que convertirme en una víctima de lo que fuera que habitara aquí. No me importaba caminar de noche, arriesgarme a tropezar en la oscuridad, a extraviarme. La sola idea de permanecer un minuto más bajo la atenta vigilancia de ese ente era inaceptable. Corrí sin descanso hasta que el agotamiento me frenó. Debían ser las 5 de la mañana, y el cielo apenas clareaba cuando me di cuenta de algo aterrador. No tenía ni idea de dónde estaba. Giré sobre mí mismo, alumbrando con la linterna, y descubrí unos contornos de árboles deformes, casi como espectros. Me fijé que la vegetación alrededor era harto más cerrada que antes, y eso me desgarró el alma. Me había adentrado aún más en vez de retroceder. Desesperado, traté de orientarme con la brújula que llevaba. La aguja estaba loca. Daba vueltas sin sentido, como si el bosque entero la confundiera. Mi mente luchó por encontrar respuestas lógicas. Pudo ser un desperfecto. Quizá la dejé caer, quizá el imán se dañó. Pero solo conseguí agitarme más al ver que la realidad no cuadraba. Entonces vi, en la penumbra, un brillo tenue que se movía a unos pasos de mí, entre unos matorrales altos. Al dirigir la linterna, el brillo desapareció. Empecé a caminar con cuidado hacia donde lo había visto, con la insensata esperanza de que, tal vez, fuera un trozo de metal o un farol de alguien vagando en la espesura. Cada avance resonaba entre las hojas. Después de un rato, uno de mis pies tropezó en algo viscoso. Iluminé el suelo. Un bulto blanquecino lleno de manchas oscuras y malolientes. El estómago me dio un vuelco. Era un animal muerto, en parte devorado. Parecía un ciervo adulto, o parte de él, con el vientre abierto. Iluminé más hacia adentro y casi me desmayo. Tenía las costillas salidas, la carne oscurecida por la sangre seca. Salí de ahí conteniendo las náuseas, tambaleándome con las piernas debilitadas. No podía entender cómo, en un par de horas, mi travesía había terminado convertida en esta pesadilla. Seguí titubeando unos metros hasta que el sol por fin empezó a iluminar con su débil luz matinal. Gracias a ello,
Logré ver un despeje en la maleza que me llevó a una vereda. Con el corazón agitado, reconocí parte de un camino ancho, quizá la ruta principal por la que yo debía haber pasado el día anterior. Me aferré a esa esperanza y corrí para avanzar. El bosque tuvo un ligero cambio. Los pájaros comenzaron a cantar en la distancia, y el brillo nublado del día me calmó, pero al mismo tiempo sentía al bosque observándome, respirando conmigo. Creí escuchar pasos lejanos que imitaban mi ritmo, como si una sombra me siguiera entre los árboles paralelos al camino. Por fin, tras 2 horas de una marcha casi mecánica, Encontré señales humanas. Una vieja cabaña con un tejado de láminas de metal oxidado. estaba cercada por zarzas con una pequeña verja carcomida por el tiempo. Me aproximé, rogando encontrar a alguien que pudiera ayudarme a salir, aunque fuera un ermitaño. Golpeé la puerta, silencio. Empujé y se dio con un chirrido. Dentro el olor a moho se mezclaba con un aroma indescifrable, como a flores marchitas. Encendí mi linterna. Las paredes estaban teñidas de musgo. Observé que el suelo poseía un rastro de escarcha antigua, sin duda producto de goteras y heladas. Era difícil entender cómo podía haber tanto frío en plena mañana de verano. Exploré la sala, con cuidado de no quedar atrapado en el suelo medio podrido. De pronto algo crujió a mis espaldas. Me volteé y no vi nada, pero me pareció percibir un susurro fugaz, como un jadeo que se disolvió en el aire. Quise retroceder hacia la puerta, pero me frenó la idea de que tal vez había otra salida más clara. Un atajo, o quizá un arma que pudiera servirme. Fue una mala elección la de seguir hurgando. Avancé por un pasillo angosto, iluminando la penumbra. Al fondo distinguí una puerta entornada. La empujé con suavidad. Mis ojos se posaron en algo que me dejó sin aliento. Un montón de ramitas retorcidas, dispuestas en lo que parecía un símbolo circular. En el centro, una prenda de ropa ensangrentada. Tenía costuras antiquísimas y estaba empapada todavía, como si su último uso hubiera sido el día anterior. Me costó pasar saliva. Me inundó un presentimiento de muerte. Sentí un ruido a mi derecha, giré la linterna y lo vi otra vez. Una silueta agachada, esta vez más clara. Parecía un hombre encorvado, de brazos delgados y cabello desaliñado. Para mi horror no emitía palabra, pero su boca temblaba, dejando escapar un gorgoteo. Con un pánico ancestral, salí corriendo de la cabaña sin mirar atrás. Oí golpes violentos en las paredes. Quizá el tipo corrió tras de mí o se estrelló contra la vieja madera. De cualquier modo, no dejé de correr hasta que mis piernas ardieron y solo me detuve para vomitar de puro terror. Era casi mediodía cuando, tropezando, por fin alcancé un camino que se adivinaba más transitado. Estaba hecho de grava y tenía marcas de neumáticos recientes. Seguí ese rastro y en pocos minutos vi una camioneta estacionada. No había nadie dentro, pero me bastó con ver que estaba abierta. Me subí, con el corazón a punto de salírseme por la boca, buscando un teléfono o algo para pedir ayuda. Ahí comprendí que el propietario debía estar cerca, quizá cortando leña. Bajé de la camioneta un segundo para ver una choza a poca distancia. Grité pidiendo auxilio. Salió un anciano, con un gesto tan asustado como el mío cuando me vio corriendo hacia él. Trastabillé, intentando explicarle lo que me había pasado. Él me escuchó sin interrumpir. Luego me invitó a pasar a su pequeña caseta. Me dio agua y se limitó a decirme que llevaba años oyendo historias del bosque, historias que prefería no averiguar si eran ciertas o imaginarias. Me ofrecía pagarle si me llevaba a la ciudad. Sin dudarlo, me dijo que subiera a la camioneta. Manejamos sin hablar. Yo iba en el asiento del pasajero con la mirada perdida y el brazo temblándole. Miraba el retrovisor, convencido de que vería aquella silueta encorvada persiguiéndonos. Pero no vi nada. Al llegar al primer poblado, el anciano me dejó en una gasolinera, donde me aseguré de que me revisaran y me ayudaran a ubicar un teléfono. Fue así como hice una llamada desesperada a mi familia para que vinieran a buscarme. Me fui de allí sin volver la vista atrás. Según los doctores, estaba al borde de la deshidratación y quizás imaginé gran parte de lo vivido. Pero yo sé lo que sentí. No se trató de una simple alucinación, de un animal o de un vagabundo inocente. Enseguida abandonamos la ciudad y me recuperé con lentitud en mi casa, cargando todos esos recuerdos de la angustia, del pánico puro, tatuados en la memoria. Hasta el día de hoy,
No tengo todas las respuestas. Las marcas encontradas, la criatura o persona que se me apareció gargajeando, el ciervo abierto, los tótems. En mis peores pesadillas revivo esos momentos. La carpa agitándose y las pisadas rodeándome. A veces incluso siento que puedo oír la respiración burlona, flotando junto a mi cama. Soy consciente de que nadie me cree del todo cuando lo cuento, y he optado por callar. Pero he llegado a sospechar que el bosque no se limita a la vegetación y la fauna. Hay algo más allí. Algo que comprime el ambiente e inhala el miedo de quien se adentra demasiado. Ahora, cada vez que veo un bosque, por más mínimo que sea, mi cuerpo se tensiona y una parte de mí recuerda aquella noche insomne. Aquel susurro perverso, aquellos ojos brillantes. No sé qué es, si un espectro, un ser ancestral o algo más terrenal. Lo único que sé es que no volveré a cruzar esa frontera, ni por todos los tesoros del mundo. Nunca había pensado en regresar a la vieja zona forestal, donde mi abuela solía vivir. Un lugar húmedo y lleno de árboles altísimos que parecía sacado de un cuento clásico. Sin embargo, hace unos meses sentí una necesidad repentina de hacerlo, como si algo me llamara desde el pasado. Mi abuela murió cuando yo tenía 10 años, y mis padres jamás volvieron a pisar ese terreno tras el entierro. Desde entonces permaneció abandonado, cubierto por la maleza y el anonimato. Supongo que todos preferimos guardar los recuerdos en un lugar más seguro que en la cruda realidad de lo que ese bosque se transformó con los años. Lo cierto es que en aquellos tiempos de infancia yo corría por los claros, perseguía luciérnagas en las noches de verano y jugaba a trepar a los peñascos mientras mi abuela me miraba sonriente. Ella me advertía que jamás debía acercarme a la cima de rocas conocida como la Garganta Vieja, un hueco profundo rodeado de zarzas, en cuyas paredes se podían ver raíces retorcidas como nudos de serpientes. Solía contarme que ese agujero no tenía fondo, que era la boca de algo más antiguo que el mismo bosque. Yo me reía de sus historias. Al fin y al cabo, era una anciana amable a la que le gustaba asustar a los niños para mantenerlos a raya. Sin embargo, cuando volví de mayor, noté cómo aquellos avisos infantiles se hacían eco en mi cabeza de un modo casi profético. El viaje me tomó unas 6 horas en automóvil. Llegué al atardecer y estacioné en el único tramo de camino que aún se mantenía transitable. Una cortina de árboles me impedía ver más allá de mi propio capó, por lo que tuve que ubicar mentalmente dónde quedaba la vieja cabaña. El lugar tenía un aire opresivo, diferente a como lo recordaba. Parecía que el mismo bosque se hubiera cerrado, reclamando todo para sí. Al atravesar la primera línea de troncos, sentí que algo me vigilaba, como si cada rama, cada hoja y cada raíz supiera que había vuelto. Encontré la cabaña convertida en un amasijo de tablas semipodridas, con el tejado caído y las paredes ladeadas. Estaba segura de que me iba a costar a desentarla, pero no tenía prisa. Había planeado quedarme tal vez 2 semanas, llevando provisiones y herramientas. Limpié un poco el interior, apilé muebles que apenas se conservaban y desplegué un saco de dormir en la zona que solía ser la sala, donde todavía existía un resto de chimenea. Si iba a pasar la noche, necesitaba fuego o al menos algo de luz. Arrastré las ramas secas que pude reunir y prendí la hoguera. El olor a madera húmeda y moho impregnaba el aire. Por un momento el crepitar me brindó una sensación de calma, aunque todo a mi alrededor siguiera sumiéndose en la penumbra. Apenas cayó la noche, me invadió la memoria de los cuentos que mi abuela me contaba sobre espíritus del bosque. Decía que las sombras aquí no seguían las reglas habituales, que podías ver siluetas corriendo entre los árboles que no eran animales, sino presencias atrapadas. Me repetía que jamás me alejara sin haber pedido permiso al bosque en voz alta. Pensé que era una superstición dulce, pero ridícula. Aquella madrugada, tuve mi primer indicio de que no debía haber sido tan incrédulo. Ocurrió cerca de la 1 de la mañana. Me encontraba dormitando cuando sentí algo como pisadas blandas en el umbral de la cabaña, crujir de hojas húmedas, una presencia al otro lado de la puerta, pasos que se detenían, tal vez dudando o escuchando. Peiné la oscuridad con mi linterna, pero no vi nada, tan solo el eco de algo que se alejaba, dejándome el corazón a 1000 por hora. El segundo día amaneció con niebla densa.
Era tan espesa que me impedía distinguir el bosque si me alejaba más de 2 metros. Decidí adentrarme despacio, siguiendo los rastros de un viejo sendero que recordaba vagamente. Llevaba una mochila con víveres y mi navaja de cazador, por si encontraba algún animal agresivo. Tras caminar 15 minutos, comencé a ver esas raíces retorcidas que se hallaban semienterradas en la tierra oscura, brotando al borde de una depresión enorme. Allí estaba la cima prohibida, la garganta vieja, mucho más aterradora de lo que la recordaba. Aun con la neblina, pude ver que descendía en vertical varios metros, para luego perderse en una negrura interminable. No percibía el fondo. Sentí una mezcla de curiosidad peligrosa y un pavor ancestral que me llenó la boca de un sabor acre. Tomé coraje y me acerqué con cuidado. Mi abuela decía que la maleza crecía alrededor como un escudo natural, y efectivamente, vi espinas largas y filosas. Pero lo más extraño fue descubrir, justo en la orilla, lo que parecían huellas recientes. No eran grandes, pero se veían profundas, dejadas por pies descalzos. La idea de que alguien hubiera deambulado por aquí con pies desnudos a esa hora, dentro de un bosque tan lúgubre, me encogió el estómago. Inspeccioné un poco más. Había marcas en la tierra que recordaban la forma de dedales largos y delgados, como si los dedos midieran casi el doble de lo normal. Me sentí observado. Levanté la vista hacia las copas cubiertas por niebla, y me pareció distinguir colgada de una rama muy gruesa una tela hecha jirones que se movía lentamente. Intenté arrojarle un rayo de luz con una linterna, pero aquello pasó rozándome visión, flotando como un espectro, y se perdió entre la niebla. Decidí acercarme a ver qué era esa tela, quizás un trozo de ropa, pero la rama crujió y se quebró, dejándome sin saber en qué dirección había volado aquel pedazo. Luego un ruido agudo muy parecido a un quejido humano retumbó dentro del hoyo. Me estremecí. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la cabaña, sin importarme rasgarme la ropa en arbustos o tropezar con raíces. Al llegar, me quedé sin aliento, abrazándome a mí mismo ante la puerta. Esa noche tuve la certeza de que algo vivía en ese bosque, algo que se arrastraba hasta la garganta vieja y que no deseaba testigos. Intenté convencerme de que serían vagabundos o animales. Sin embargo, cuando oscureció, la certeza de no estar solo se hizo más y más firme. Oía ruidos entre las ramas, pasos que giraban alrededor de la cabaña, respiraciones pesadas que se silenciaban, ni bien apuntaba con mi linterna. Aún así no ocurrió ninguna irrupción violenta hasta que de pronto escuché un golpe seco en la ventana. Me acerqué temblando. La ventana era pequeña y estaba cubierta de polvo. Logré ver una sombra fugaz que dejó la marca de una mano contra el vidrio, alargada, apoyada apenas un segundo antes de desvanecerse. Cuando examiné la huella más tarde, sentí un escalofrío incontrolable. Los 5 dedos terminaban en algo parecido a garras, como si la uña se prolongara con una curvatura deforme. Me alejé y me refugié en un rincón, encendiéndolo todo a mi alcance con velas y lámparas de aceite que había encontrado dentro de un baúl. El calor y la luz parecían la única forma de sentirme protegido. Pasé la noche sin pegar los ojos, atento a cualquier sonido. Al amanecer tomé la decisión de investigar aún más. Parecía que esa entidad o lo que fuera no se atrevía a dar la cara a plena luz del día, o al menos así lo suponía. Salí y caminé hasta el riachuelo que se localizaba al oeste de la propiedad. El agua corre a través de peñascos y se junta a pocos metros de la garganta vieja, formando una pequeña poza. Cuando era niño, pescaba renacuajos allí con una red improvisada. Lo que encontré me turbó profundamente. Sobre las piedras había rastros de sangre seca. No eran charcos grandes, pero sí suficientes para notar que provenían de algo que se arrastró cuesta arriba hacia el bosque. Esto descartaba la posibilidad de un simple cazador, porque ¿quién llevaría carne sangrante con semejante descuido? Una vez más me sentí vigilado. Al alzar la mirada, vi un rastro de ramas arrancadas que formaban un sendero irregular, ensanchándose hasta lo alto de la colina. Decidí seguirlo, con la piel erizada y la mano lista sobre la empuñadura de mi navaja. Cuanto más subía, más denso era el ambiente, y comencé a ver señales perturbadoras. Restos de plumas desperdigadas, parte de una piel de animal que se mezclaba con el fango y de tanto en tanto, marcas circulares trazadas en el suelo con lo que parecían ser piedras ennegrecidas.
casi como si alguien hubiera organizado un ritual en plena soledad del bosque. Llegué a un claro pequeño, lleno de troncos caídos. En el centro se alzaba un poste de madera carcomida, corrompido por líquenes, con trapos atados que pendían a diferentes alturas. Olían a carne putrefacta. El aire se tornó irrespirable, y en medio de la náusea, mi linterna iluminó algo que me dejó helado. Una forma humanoide hecha de ramas secas y cuerdas, una especie de muñeco funerario cuyo torso parecía vacío. Alrededor del muñeco otras huellas marcaban un círculo, huellas más profundas y amplias de lo que cualquier pie humano podría hacer. El terror me superó. Eché a correr pendiente abajo. Sabía que estaba haciéndolo con demasiada prisa y que podía lastimarme, pero deseaba volver a la seguridad relativa de mi cabaña. Durante el trayecto escuché un gimoteo lejano, como un lamento que se arrastraba con el viento. Variaba de intensidad, se elevaba y luego se apagaba en un susurro. La sensación de que algo me perseguía fue total. Percibía crujidos a mi espalda, respiraciones en mi nuca. Cuando llegué por fin a la cabaña, estaba empapado en sudor y me temblaban las piernas. Miré a mi alrededor en busca de alguna trampa o marcas nuevas y noté que las paredes de madera presentaban innumerables arañazos, muchos más de los que había visto al llegar, como si durante mi ausencia alguien o algo se hubiera ensañado con la estructura. No parecía un animal cualquiera. Las garras tenían un patrón macabro, 4 líneas profundas y una quinta más corta, como un pulgar atrofiado que raspaba la superficie. Apilé varios leños junto a la chimenea y me dispuse a encender un fuego fuerte tan pronto cayera la noche. Armé además un cerco improvisado con objetos pesados para bloquear la puerta y las ventanas. Esperaba resistir hasta el amanecer siguiente y huir en mi coche a la luz del sol. No tenía valor de partir de inmediato. Un atardecer tan cercano tornaba la carretera peligrosa, y la niebla volvía casi imposible orientarse sin luz natural. Sin embargo, cuando el crepúsculo se hundió entre los árboles, me di cuenta de que no estaba a salvo. El exterior retumbaba con pasos confusos que no correspondían a un solo individuo. Parecía haber múltiples pisadas, un coro de crujidos. Me quedé inmóvil, apretando contra mi pecho la barra de hierro que había desenterrado de un viejo cobertizo. Las pisadas se acercaron a la puerta. Un silencio breve, seguido por un golpe en las tablas, luego otro, y otro más. El sonido de algo que raspaba la madera de la puerta fue escalando hasta convertirse en una serie de golpes tan fuertes que pensé que las bisagras saldrían volando. La cabaña crujía con cada impacto. Retrocedí hasta la hoguera, sintiendo mi corazón en la garganta. No supe qué más hacer. El estruendo continuó unos 2 minutos e intercambiaba golpes con arañazos y gruñidos. De vez en cuando una respiración densa se colaba por la rendija debajo de la puerta, y mis pelos se erizaban al imaginar lo que podía haber al otro lado. De repente, se desató un silencio aterrador. Ni golpes, ni gruñidos, ni pasos alejándose. Todo quedó en una quietud siniestra, como si el bosque entero se hubiera detenido para observar aquel escenario. Miré el fuego, miré la puerta. Oír el latido de la propia sangre en mis oídos me aturdía. Sentía que el aire se había vuelto más pesado, imposible de respirar. Cuando estaba a punto de soltar un suspiro, escuché un leve roce en el techo, un arañar que crujía sobre las tablas superiores. Me di cuenta con horror de que la cosa o las cosas se habían subido. Escuché pasos arrastrados, como si lo que estuviera allí reptara buscando una entrada. De cuando en cuando, un golpe seco. Empecé a temblar sin control. Las vigas de madera se curvaban con el peso. Consideré encender una antorcha y salir corriendo al bosque, pero desistí, aterrado de lo que podría encontrar afuera. Me quedé en el interior, rezando porque aquella cabaña resistiera hasta que los primeros rayos de sol disuadieran a mis visitantes. La noche más larga de mi vida avanzó muy despacio. Me mantuve despierto a base de un terror tan puro que me helaba el alma, sin apartar la mirada de las tablas del techo, dragando cada sonido con mis oídos en alerta máxima. A veces oía un arañazo, a veces un gruñir apagado, por momentos, un siseo que podía ser el viento cortándose contra las ramas, o el aliento de esa cosa. No sabría cuánto tiempo pasó. Pudo ser una eternidad, o apenas un puñado de horas. Conté mis respiraciones para no perder la noción de la realidad. Cuando un rayo de sol iluminó tímidamente un hueco en la pared, me atreví a asomar la cabeza por la ventana para ver si seguía allí.
Todo parecía en calma. Abrí la puerta con cautela y no había nada. El tejado mostraba marcas imborrables de garras y, en el suelo, descubrí lo que parecían huellas ensangrentadas que se alejaban hacia el norte, hacia la Garganta Vieja. Pese a mi estado de shock, metí a toda prisa mi equipaje en el coche. Encendí el motor rezando para que funcionara. Afortunadamente arrancó con un rugido atormentado y me adentré en la carretera llena de baches sin mirar atrás. A medida que me alejaba, un presentimiento me decía que esos bosques habían sido corrompidos por algo, o tal vez siempre estuvieron malditos y nadie se atrevía a decirlo abiertamente. La muerte de mi abuela, la forma en que jamás quiso hablar de aquel hueco llamado Garganta Vieja. Ahora todo cobraba sentido. Conduje varios kilómetros sin parar, con el corazón encogido, rogando no ver nada que emergiera de entre los árboles. No he vuelto desde entonces. A veces, al acostarme, mi mente repasa cada detalle de esas noches, de esas pisadas arrastradas, o de la mano impresa en mi ventana. Pienso en el muñeco de ramas y en aquellos jirones de tela colgando sobre un poste. Comprendo que muchos podrían llamarme paranoico, o creer que fue una pesadilla fruto de la sugestión. Yo que lo viví sé que en esos bosques palpita una presencia atávica, nutrida de niebla y sangre, que no tolera intrusos. Hay noches en que me desvelo, seguro de que el silencio del pasillo de mi departamento en la ciudad se llena con aquellos pasos lejanos, siguiendo mi rastro. Entonces enciendo todas las luces y miro por la ventana, esperando no encontrar un par de ojos hambrientos al otro lado. Hasta ahora, solo está mi reflejo, cansado y lleno de esos recuerdos que querría borrar. Tal vez, dentro de unos años, alguien más dé con ese paisaje envuelto en niebla, con la Garganta Vieja en su centro y la cabaña medio desplomada. Tal vez ignore las advertencias y se adentre a buscar respuestas. Yo preferí quedarme con las preguntas. No me considero un cobarde. Simplemente le temo a lo que no se ve, a lo que ese bosque oculta en cada raíz y cada sombra. El lugar me reclamó una noche de verdadero terror, una deuda que sentí que tuve que pagar por mi propia incredulidad. No estoy seguro de haber escapado del todo. A veces basta cerrar los ojos para escuchar ese rascado metálico contra la madera, sentir el crujir de los tablones y notar la respiración de algo que susurra mi nombre con una voz tan antigua como el bosque mismo. Ese es el peor recuerdo que cargo y la razón por la que jamás volveré. No necesito comprobar si lo que me persiguió sigue allí. Estoy convencido de que sí. Y aún sin verlo cara a cara, sé muy bien que no he estado solo en aquellas noches cerradas, que hay cosas de las que es mejor mantener distancia, sobre todo en los bosques donde las raíces parecen manos retorcidas y la oscuridad se transforma en monstruo. Así terminó mi corto reencuentro con la herencia de mi familia, y así intenté salvar mi cordura, al menos lo que queda de ella. Hace un par de años decidí regresar al pueblo de mi infancia para tomarme unas vacaciones en soledad. Había pasado la mayor parte de mi vida en la ciudad, entre estudios y trabajos esporádicos. Necesitaba aire fresco, un descanso real. El lugar que escogí fue la misma cabaña de madera en la que me crié, esa que mi familia abandonó tras la muerte de mi abuelo. Seguramente la rodearían el moho y la maleza, pero pensé que, con un poco de esfuerzo, sería perfecto. Además, se encontraba al pie de un bosque que amaba explorar de niño. Su nombre no aparecía en los mapas oficiales del condado. Era solo un vasto mar de árboles que mis abuelos solían llamar los robles viejos, aunque también había pinos, álamos y helechos gigantes. La carretera para llegar se hallaba prácticamente intransitable, con grietas en el asfalto y maleza creciendo en los bordes. Para sortear el último tramo tuve que aparcar el auto y caminar unos 20 minutos, con las mochilas a cuestas. Con cada paso, las hojas secas crujían bajo mis botas, y la sensación de familiaridad y extrañeza se mezclaban en mi pecho. Reconocía la forma de algunos de los troncos, la inclinación de la ladera que rodeaba la cabaña, y me parecía escuchar ecos de risas infantiles lejanas, como si el bosque conservara la memoria de mis juegos de antaño. Me sentía eufórico al ver la construcción de madera, aunque el techo estuviera a medias y la puerta colgara de una bisagra oxidada. Aún así, el sitio me provocó un leve escalofrío. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad y,
Al abrir el portón, un olor a humedad y abandono me dio la bienvenida. Barrí las telarañas con la mano, saqué mi linterna y comprobé que al menos el suelo aguantaba. Las tablas crujían por doquier y tuve que mover cuidadosamente un par de trastos rotos para hacerme un pequeño espacio donde colocar mi saco de dormir. Esa misma noche no pude pegar ojo. Tenía la mente repleta de recuerdos de mi abuelo y las tardes que pasamos juntos. Él también amaba este bosque, conocía cada recoveco, pero la nostalgia no era lo único que me mantenía despierto. Afuera se escuchaba un viento inquietante, como un silbido persistente y lejano. Desde pequeño sabía que en ese bosque apenas se filtraba la luz de la luna, y todo se volvía una boca negra que te tragaba a la menor provocación. Me sentí algo tonto al recordarlo y, sin embargo, no podía quitarme la aprensión de encima. Al día siguiente me levanté temprano para revisar los alrededores. Limpié la cabaña, aseguré las ventanas con tablas y revisé las vigas del techo, temiendo que en cualquier momento cayera un pedazo. Después de comer algo ligero, me sentí con fuerzas para explorar la zona boscosa. Sabía de un antiguo camino que mi abuelo y yo solíamos seguir para llegar a un claro muy bonito, donde solía esconderse un riachuelo. Cuando era pequeño me encantaba mojar los pies allí, pescar renacuajos y dibujar figuras en la tierra con ramitas secas. Con el paso de los años, ese sendero quizás se habría desdibujado por la maleza, pero pensé que con algo de paciencia lo encontraría. Eché agua en mi botella, cargué una pequeña mochila y me interné en el follaje. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Aun siendo mediodía, la luz apenas lograba atravesar el dosel espeso de ramas. Me pareció percibir que el viento caprichoso no entraba aquí como lo hacía en el claro frente a la cabaña, sino que se mantenía fuera, dejando a este bosque hundido en un silencio extraño. Después de caminar un buen rato, encontré huellas de bigotes de gato montés o algún otro animal, rastros en el barro, árboles con marcas de arañazos, y tuve una sensación difusa de que alguien me espiaba. Me detuve más de una vez. Me giraba para mirar atrás, pero no veía a nadie, ni escuchaba nada salvo el latir intenso de mi propio corazón. No obstante, las copas de los árboles parecían susurrar como si algo invisible rondara por encima. Todo estaba tan callado que cada crujido de hojarasca me sobresaltaba. Caminé otra media hora antes de dar con aquel pequeño riachuelo. Me produjo un gran alivio verlo, casi la misma alegría que sentía de niño. Me quité la mochila, me arrodillé junto al agua y sumergí las manos. El frío intenso me devolvió sensaciones de mi infancia con una nitidez casi dolorosa. Cerré los ojos un instante para asimilarlo. Cuando volví a abrirlos me di cuenta de algo que no conseguí explicarme. Una hilera de huellas humanas, descalzas y largas, se marcaba en la orilla, como si alguien hubiera caminado sumergiendo apenas los pies en el agua. Resultaban demasiado grandes para ser de un niño, pero no parecían de un adulto normal, al menos no la clase de adultos que yo conocía. No me atreví a seguir esas huellas. Había algo en su forma, en la manera en que se hundían con tanta fuerza sobre la arena mojada, que me generó un rechazo instintivo. Preferí fingir que no las había visto. Me dije a mí mismo que podían ser de alguien que se había bañado allí con una broma de por medio, o a lo mejor de un vagabundo, y aunque la idea era inquietante, en ese momento me bastó esa suposición para sentirme mejor. Cogí mi mochila y volví a la cabaña. El resto del día se pasó sin grandes sustos. Recogí algo de leña, preparé un pequeño fuego en la chimenea interior y tras cenar sopas instantáneas, me acomodé con mi saco. Para cuando quise darme cuenta, ya era de noche y el viento había regresado. El silbido mecía ligeramente las tablas sueltas y, por momentos, creí escuchar algo similar a un gimoteo, pero me repetía que tendría que ser el crujir natural de la madera, nada más. Al caer la medianoche, el llanto de la madera se volvió más claro, casi como una queja humana que provenía de algún lugar cercano a la puerta. Sentía oleadas de adrenalina que me recorrían el cuerpo. Tragué saliva, tomé la linterna y me acerqué. Tras aunar coraje, abrí la puerta de un tirón y apunté con la luz hacia afuera, esperando sorprender a un mapache o zorro que se hubiera acercado. Pero no había nada. Removido por el pánico, revisé alrededor de la cabaña, encendí mi linterna enérgicamente, y cuando estuve satisfecho de no encontrar nada, entré de nuevo, cerrando con llave esta vez. Quizás fuera el viento. Necesitaba dormir.
A la mañana siguiente las cosas se calmaron, o al menos eso pensaba. Decidí ir a explorar un poco más lejos, en dirección opuesta al riachuelo. Quería entender por qué mi abuelo solía advertirme que no llegara hasta los sectores más profundos. Él decía que había algo allí, una presencia que no se dejaba ver, pero que siempre andaba guardando el secreto del bosque. Cuando yo era niño me reía, pero ahora, con tantos años a la espalda, me empezaba a preguntar si no habría algo de verdad en esas historias. Y es que, tras caminar 2 horas entre helechos y raíces retorcidas, el ambiente se volvió cada vez más denso, como si la presión atmosférica se duplicara. El aire se sentía espeso y pegajoso. Empecé a escuchar un sonido suave, similar a un murmullo, como si cientos de voces susurraran justo al límite de mi audición. Aumenté el paso y me encontré con un claro lleno de troncos caídos y ramas apiladas, casi como una fortificación natural. Sentí la piel de gallina al ver que había alguien o algo moviéndose detrás de esos troncos. Alcancé a distinguir un brazo, o quizá el extremo de una túnica. Parecía una figura cubierta completamente de hojas secas o de tela descolorida. Daba la impresión de estar agachada trasteando en el suelo. Me quedé inmóvil. Cuando reuní el valor para rodear el círculo de ramas y acercarme, no vi absolutamente nada, ni huellas, ni rastros de pisadas, ni aquel brazo, pero las hojas en la tierra estaban claramente removidas. Me quedé ahí parado un instante, con el corazón desbocado y el eco de mi respiración resonando en mis oídos. Sentí que debía volver. Algo me decía que ese lugar era peligroso. Realicé una segunda inspección rápida y noté también extrañas marcas talladas en la madera. Círculos concéntricos, líneas que se cruzaban y parecían formar un ojo. ¿Alguien vendrá de noche? ¿Hará rituales o algo parecido?, pensé. En lugar de quedarme a averiguar, di la vuelta y regresé a la cabaña con prisa. Tenía esa incomodidad clavada en el estómago, como si me hubiese topado con los restos de un campamento ajeno que no quería ser descubierto. Al anochecer, me encontré con que las bisagras de la puerta habían sido empujadas hacia afuera, como si alguien hubiese tratado de abrir a la fuerza. Resultó un golpe de realidad. Ya no podía atribuirlo solo a mis nervios. Pasé la tarde arreglándolas con herramientas improvisadas, usando un martillo oxidado para enderezarlas un poco. Luego trabé la puerta con una silla. No imaginaba que una cabaña tan frágil fuera a resistir mucho si de verdad alguien quería entrar, pero al menos me hacía sentir un tanto más seguro. Esa noche costó que el sueño me venciera. Me acosté sobre mantas mirando fijamente el techo con la linterna a mano. Cada ráfaga de viento me parecía un susurro lleno de intenciones siniestras. Me quedé dormido quizá a las 2 o 3 de la madrugada, vencido por el cansancio. Desperté sobresaltado sin comprender al principio dónde estaba. Todo estaba en silencio. Me senté en el catre y pude ver la silueta de la puerta apenas iluminada por un rayo de sol que entraba entre las tablas. Suspiré aliviado y me levanté para preparar café. Fue ahí cuando al girarme lo vi. En la ventana, a la altura de mis ojos, había una marca reseca con surcos extraños, como si alguien hubiera presionado el cristal desde afuera con la palma. El contorno lucía deformado, cual si fuera una mano huesuda de dedos desparejos. Mi primera reacción fue el terror. Esa marca no estaba la noche anterior. Barajé la idea de que se tratara de un animal, pero no lograba explicarme la forma tan humana y a la vez tan inhumana. Extendí mi mano contra la ventana para comparar el tamaño y, al ver la diferencia, retrocedí con un escalofrío en la columna. Me aferré con fuerza al filo de la mesa, tratando de calmar la respiración. No hallé explicación alguna. Todo esto me superaba. Después del café me sentí lo bastante valiente para salir de nuevo a explorar y ver si encontraba alguna pista de que alguien merodeara la zona. Di la vuelta a la cabaña, revisé el suelo y efectivamente distinguí unas pisadas confusas, como si hubieran caminado arrastrando los pies alrededor del edificio. Las hojas crujidas dibujaban un círculo impreciso. Ahora mismo mi instinto me gritaba que debía marcharme. Sin embargo, sentí la necesidad de llegar al fondo del asunto. El bosque había sido mi refugio de niño. Me parecía imperdonable que algo lo convirtiera en un lugar terrorífico. Preparé una pequeña mochila con raciones y agua. Llevé una navaja de supervivencia y emprendí el camino hacia aquel claro donde había visto la figura agachada. Esta vez, conforme avanzaba, noté la atmósfera aún más pesada. El silencio se había vuelto total. Ni un ave posada en las ramas, ni un insecto zumbando.
Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Caminé lo más silenciosamente posible. En un punto me detuve en seco, ya que escuché pasos que no eran míos, un leve crujir entre los arbustos cercanos. Giré la cabeza a un lado y al otro, pero no vi nada. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez a mis espaldas. Fue un movimiento casi imperceptible, y sentí un cosquilleo en el cuello. Me armé de valor, fingí ignorarlo y seguí avanzando. A medida que me acercaba al claro, los círculos tallados en los troncos comenzaron a multiplicarse. Algunos estaban a ras de suelo, otros más altos, casi rozando las copas. Noté que en el centro del claro se alzaba ahora una suerte de estructura improvisada, como un montículo levantado con ramas y raíces que no estaba ahí el día anterior. Algo crujió a mis espaldas. Me giré a tiempo para ver una figura delgada, demasiado alta para su contextura, con la cabeza cubierta de ramas o algún tipo de máscara indescriptible. No pude reaccionar. Retrocedí hasta topar con un tronco. La figura me observaba en completo silencio. Oía mi corazón golpearme las costillas y sentía un hormigueo de pánico en mis extremidades. Entonces ese ser, o lo que fuera, dio un paso lento hacia mí, inclinando la cabeza como un animal curioso o un depredador que examina a su víctima. En el pánico me escabullí por el lado, esquivando una poda de ramas. Salí corriendo sin aliento, sin rumbo, derribando hojas y maleza a mi paso. Me fui internando más y más en la espesura, con la única idea de que esa cosa no me alcanzara. Mi carrera frenética me llevó hasta zonas desconocidas. Estuve a punto de caer en un hoyo natural. Escuchaba a mis espaldas un ruido de pisadas y luego nada, como si tuviera la capacidad de moverse en silencio cuando quería. Cada vez que creía tomar ventaja me detenía para comprobarlo, y en esos instantes me parecía verlo desde lejos, sin emitir un solo sonido, acechándome. Finalmente, encontré un sendero medio derruido que reconocí vagamente de mi niñez y me aferré a la esperanza de que me llevara cerca de la cabaña. El sol estaba descendiendo, y el temor de enfrentar la noche bajo esos árboles me enloquecía. Me arañé brazos y piernas con zarzas. Me torcí un tobillo saltando una roca, y aún así apenas disminuí la velocidad. Tras un tiempo indeterminado, alcancé a divisar la sección trasera de la cabaña. Las piernas me temblaban tanto que me costó llegar a la puerta. Entré y casi me derrumbé, agitándome entre jadeos. El atardecer se filtraba por las rendijas, tiñendo el interior de tonos naranjas siniestros. Con manos temblorosas, apilé muebles contra la puerta y las ventanas. Ni siquiera me importaba si dañaba la cabaña. Sentía la sangre bombear en mis oídos. En un instante de valentía o locura, recordé la escopeta vieja que guardaba mi abuelo en un rincón. La tomé con torpeza. Recé para que no se deshiciera en mis manos. Cargué unos cartuchos mohosos que encontré envueltos en un trapo. No pensaba salir, pero al menos deseaba algo para defenderme si esa criatura se atrevía a irrumpir. La noche cayó con lentitud, y los ruidos exteriores parecían apagados, como si el bosque prestara oído a mis movimientos. Me senté en la penumbra con la escopeta cruzada en mi regazo, observando la puerta. Casi sin darme cuenta, me quedé dormido, vencido por el miedo y el agotamiento. Desperté en plena madrugada y advertí que ya no estaba solo. Alguien arañaba la puerta con lentitud arrítmica, como si deseara cerciorarse de mi presencia. Me llevé un dedo a los labios temblando, intentando no soltar un solo gemido. La madera crujía con cada rasguño, el rasgar de unas uñas o algo similar que hurgaba desde fuera. Tuve la impresión de que de un momento a otro esa puerta, o lo que quedaba de ella, se rompería. Noté de pronto que el ruido cesó y que se hizo un silencio abismal. Contuve la respiración. Fueron segundos eternos, de esos en los que el alma se queda en vilo. Después sentí pasos alejándose. Un susurro o un lamento apagado se perdió entre los árboles, y comprendí que, de momento, se marchaba. Cuando la luz difusa del amanecer empezó a filtrarse, no lo dudé. Tenía que huir, alejarme de esos árboles antes de que terminara atrapado allí por siempre. No me importaba dejar la cabaña de mis recuerdos abandonada una vez más. Cogí lo poco que tenía, mi mochila, la escopeta, y salí. El ambiente tenía ese matiz gris azulado de la madrugada, y por unos instantes me pareció que todo estaba más tranquilo, como si el bosque respirara con alivio. Caminé con cuidado hacia la carretera, soportando el dolor en mi tobillo lastimado.
orientándome solo con la intuición. De cuando en cuando me detenía para escuchar, temiendo que ese ser volviera, pero con cada paso que daba, la espesura se hacía más clara y notaba la brisa matutina traspasando los árboles. Fue un trayecto interminable. Tenía la garganta seca y la garganta cerrada de puro terror, casi sin tragar saliva. Por un segundo pensé que había olvidado dónde estaba mi auto, pero al fin lo encontré, en el mismo punto donde lo dejé. Al llegar a él, arrojé la escopeta en el asiento trasero y me introduje al volante con manos temblorosas. El motor tardó en arrancar y estuve a punto de llorar de frustración. Al fin rugió. Inhalé con fuerza y conduje acelerando más de lo recomendable, sorteando baches y curvas con la urgencia de un hombre que huye de la peor pesadilla de su vida. Esa misma tarde ya estaba camino de vuelta a la ciudad, con un nudo en la garganta y el cuerpo entumecido por los golpes, por el cansancio y el terror. Me prometí a mí mismo no regresar jamás a la cabaña. Ojalá aquello fuera cosa de mi imaginación, pero siento que hay algo más grande e inexplicable que habita en ese bosque. Muchos creen que los bosques son tranquilos, puros, un refugio donde uno puede reencontrarse con la naturaleza. Yo lo creía. Tal vez antes de que mi abuelo muriera, las cosas no lograban manifestarse, pero ahora, esa fuerza o entidad, sea lo que sea, campa a sus anchas, vigilando y protegiendo un territorio que no está hecho para los hombres. Desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho el crujir de las hojas, el murmullo de ruidos lejanos y la certeza de que algo me sigue observando. Ni en sueños logro apartar la visión de esa mano marcada en el cristal, ni el recuerdo de esos pasos junto a mi puerta. No sé bien si fue suerte salir de allí o si, por razones desconocidas, esa presencia decidió permitirme escapar. En todo caso, eso significó mi despedida definitiva de los robles viejos. Nunca sabré con certeza qué se esconde bajo ese manto de árboles, y a estas alturas he entendido que es mejor así. Hoy prefiero creer que, en las sombras del bosque, dormitan horrores que es mejor no despertar. Y cada tanto, al mirar por la ventana de mi departamento en la ciudad, me invade la idea irracional de ver a lo lejos una figura demasiado alta con ramas por cabello, mirándome fijamente a través del reflejo del vidrio. Entonces cierro las cortinas, respiro hondo y pido que no sea más que un recuerdo pasajero.